Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén en este momento. Estamos en este nuevo espacio de Unity on the Bay en español que se llama Luz a mitad de semana. Y estamos un poquito más de la mitad de semana, pero el tiempo de Dios no existe en los días, ni el horario, ni el calendario, justamente, así que los tiempos son perfectos. Estoy acá con la amada reverenda Virtudes, pero decimos Vicky, nosotros, sí, con amor, ¿verdad? Virtudes Díaz, ¿cómo es tu apellido? Arauzo. La gente ya me conoce que soy media mala con los nombres, perdón. Es así. No, pero es que como es Vicky, lo demás es como que viene de más. Estamos aquí hoy para refrescarnos un poco sobre el maravilloso servicio que diste el domingo pasado. Ay, sí, que uno se queda escuchando a esta mujer así, además te hace reír y es tan natural y tan bella, siempre ella tan maravillosa, que es la expresión divina en persona, así, realmente como un ejemplo maravilloso de lo que profetas. Es verdad, porque yo soy tu espejo. Ay, amén, gracias. Lo único que ves. Sí, yo quiero ser como tú, claro que sí. Es así. Eres a ti misma lo que estás viendo. Gracias. El domingo entonces hablaste de sanar es ciencia y arte. A mí me pareció maravilloso comenzar este ciclo de Unity on the Bay con ese concepto que es cómo comenzó, ¿verdad? Porque la creadora Minter Primo comenzó así, sanándose a sí misma, y así es como comenzó el movimiento Unity. Fíjate qué maravilla, verdaderamente, que te acuerdes de que ese es el principio de los principios. Sí. Y yéndonos muchísimo más atrás de los Fillmore, que yo soy filmoriana 100%, claro. Es Jesús. Ajá. La vida de Jesús. Realmente su ministerio fue de solamente 3 años y sin embargo en esos 3 años yo creo que sanó como 3,000 o no sé cuántos millones de gentes, no solamente directamente, sino porque se iban contando las historias y con esas historias la gente se sanaba. La gente creía. Era, como decía él, ¿no? Lo que tú crees, digamos, ya con tu fe te has sanado, ni siquiera soy yo, sino es el creer en la palabra, en lo que se está diciendo. Pero eso es lo mágico para mí, y eso es exactamente lo que los Fillmore totalmente recibieron, y de una manera tan maravillosamente inteligente fue que ellos adoptaron exactamente la misma actitud, la actitud de humildad de Jesús. Ajá. Diciendo, no soy yo, nunca soy yo, es Dios en mí, o el Cristo en mí, quien hace las obras. A través de mí. Y gracias por todos los piropos que me acabas de hacer. Ay, es que te lo mereces. Como todo el mundo. Porque realmente tengo esa promesa de nunca salirme de esa, vamos a decir, como una especie de ecuación en donde la fórmula es nunca soy yo, siempre es Dios en mí quien hace las obras. Abrirse a la actividad de la divinidad, ¿no? Digamos, dejar el famoso ego que tanto se usa, que no es nada más ayer escuchaba también otra que querer apropiarse de algo, ¿no? Y ¿cómo uno se va a apropiar del todo? Es imposible, es el todo, es Dios, ¿verdad? No puedes ser propietario ni siquiera de ti mismo. Exacto. Menos de lo demás. ¿Qué fue lo que te quedó en el tintero del servicio? Que has hablado de tantas cosas, de que por qué es ciencia y por qué es arte, digamos, siempre nos queda un poquito algo en el tintero, o ¿cuál es el concepto más fuerte que quieres reforzar de esa charla? Imagínate que no solamente tantito me quedó en el tintero, ¿no? Quedó varios litros de tinta, pero tenemos solamente 20 minutos. 20 minutos. Bueno, después me dijo... Nos alargamos un poquito, pero... Después me dijo Luisito, todavía te quedaban otros 3, pero yo te dije que mucho, me queda mucho, porque realmente, mi amor, a través de los años que he vivido, que son muchísimos, yo te puedo decir que en realidad a lo único que venimos es a sanar. Okay. Y por eso me gusta mucho
hablar del tema sobre la salud, sobre la curación, sobre la sanación, porque realmente somos perfectos antes de nacer. Y bueno, cada quien tiene la creencia que quiera tener, pero una de las que yo tengo es que venimos con un plan definido. Y ese plan definido definitivamente es mejorar lo que ya somos en conciencia, porque si somos creación hecha a imagen y semejanza de Dios, por supuesto que somos prácticamente alguien perfecto, solamente que se nos olvida esa perfección y es cuando necesitamos entrar en meditación, entrar a recordar quiénes verdaderamente somos. Así que todo lo que se me queda es muchísimo y pues no sé ni siquiera por dónde empezar. ¿Por qué decís que es ciencia? Porque en Unity es metafísica, ¿no? Entonces la ciencia está muy involucrada dentro del concepto de Unity, ¿verdad? Sí, mi amor, sí, mi amor. Dentro digamos, de la explicación humana, ¿no? Se utiliza la ciencia. Lo que pasa es que los Fillmore, lo que verdaderamente es algo que le podemos aplaudir enormemente, es que ellos encontraron la fórmula de orar científicamente. Okay. Y entonces a la oración de Unity se le llama oración científica, precisamente porque te lleva a que cada órgano y cada sistema, porque no nada más es lo físico, es que nuestros cuerpos son muchos, es el cuerpo físico, el mental, el emocional y el metafísico, el espiritual, por supuesto. Entonces, cada uno de esos cuerpos tiene sus cositas y en esas cositas es en donde necesitamos saber que todo tiene una solución. Y me encantó que hubieras empezado. Sí, aquí lo tenemos, es el actor principal. Y me encantó que hubieras empezado mencionando a nuestra amadísima madre de Unity. Sí. Yo la conozco es como que madre creo de que fue, como ustedes digo, no son diosidencias. Yo siempre digo que son diosidencias y son las ideas divinas. Se te pone una idea y dije, ay, vamos a comenzar este ciclo de luz a mitad de semana haciendo eso, refrescando justamente de dónde comienza todo, que en realidad lo que el concepto de Unity nos lleva a eso. Todas las enseñanzas de Unity son para regresar a uno con herramientas científicas. ¿Y por qué dices que es arte, entonces? Es arte porque dentro de que nosotros estamos utilizando la ciencia mental para podernos sanar de lo que sea, que ya sea emocionalmente o de la forma que tú consideres que estás un poquito desajustada, también es arte, porque todo lo que nosotros podemos hacer en nombre de, estás utilizando la parte artística para, como, no digo imitar, sino hacer que surja un personaje que en realidad a lo mejor tú no te la crees que eres, aunque lo eres. Esa es la parte fundamental, ¿no? Creernos que sí somos ese personaje como Jesús. Sí. ¿No? ¿Cómo manejas tú en realidad dentro de las enseñanzas de Jesús, dentro de Unity, la interpretación de la palabra, del arte, es decir, bueno, el personaje Jesús? A Jesús, bueno, hablar de Jesús es... Sí, es apasionante. Es el amor de mi vida. Ahora que no está aquí. Que no está aquí tu marido, que lo dejamos afuera. Porque Jesús es el que encierra toda esa parte tan de perfección en donde realmente se conjunta todo. Entonces, es un arte el hecho de que tú puedas hacer una fórmula química. Entonces, la fórmula química, volviendo a lo que me decías de Milton Fillmore, es ver en Jesús no solamente el maestro que fue para los apóstoles,
sino que sigue siendo para todos nosotros. Entonces, cuando a ella la desahuciaron y tenía 2 niños chiquitos, y no... Porque era muy joven cuando... si hay algún distraído por ahí o alguna gente nueva, bienvenidos a Unity, donde veis. Sí. Minter Fimmel fue declarada con tuberculosis muy joven. No, nació tuberculosis. Ah, nació con tuberculosis, mira, sí. Pensé que había sido diagnosticada. Bueno, fue diagnosticada. Sí, pero más grande, quiero decir. Sí, exacto. Lo que sucede fue que ella, bueno, desde que nació sabía que tenía tuberculosis, la sobreprotegían para que aguantara más tiempo, le dieron ciertos privilegios en su casa porque a mediados de 1800 pues las mujeres no teníamos mucho derecho a estudiar. Ni a vivir, sí. Casi ni a vivir. Ni a vivir y muchas no aprendían ni siquiera a leer porque era para tener hijos y la casa. Y la casa y hacer comida. Entonces ella con los privilegios y una mente muy, muy especial, abierta, se dio a el lujo de poder estar ingiriendo, leyendo, digamos, como autoeducándose, digamos, el no poder de la literatura. Y a través de la literatura conoció a Charles. Ella era su maestra de literatura. Pero entonces ella desde que nació oyó, está enferma de tuberculosis, está enferma, y lo creyó. Bueno, porque se lo decía a todo el mundo. Claro. Cuando se casó con Charles Fillmore y tenían ya 2 niñitos, entonces ella se puso súper mal, tuvo una crisis muy fuerte y fue cuando le dijeron, te quedan 6 meses de vida. Entonces ella nunca se dio por vencida. Había una conferencia que el doctor Wickens estaba programada que diera y ellos fueron, los 2. Y en esa conferencia, cuando oyó que el conferenciante, que era el doctor Wickens, dijo, aquí nadie nace enfermo, todos nacemos sanos y ningún hijo de Dios nació para tener enfermedades. Eso fue lo primero que a ella le hizo un clic. Sí, y entonces dijo, entonces esta enfermedad que yo he creído que tengo por toda mi vida es una mentira. Es una mentira, exacto. Y como mentira la voy a tratar. Entonces tomó la Biblia, se sentó a estudiarla y se dio cuenta, por eso es arte y por eso es ciencia, del programa o del sistema que Jesús tenía para curar. Siguió las enseñanzas. Y empezó a comparar cada evangelio de los 4 permitidos, porque hay más que están desaparecidos. Y en los evangelios se dio cuenta que era el mismo sistema. Cada vez que iba a darle ese aliento de vida a alguien, no era así. ¿Sabes qué? Yo como soy un buenazo, aquí a mí nadie me gana. Claro. Soy el mero mero. Ahora mismo soy el mero soy el mero mero. Aquí me voy a plantar y te alivio. Jamás. Siempre tuvo el respeto de decir... Cuéntale a la gente, mira. Sí, ¿verdad? Porque ya me estoy yendo. No, que nosotros estamos conversando acá y la gente está ahí. Ok, entonces ella empezó a decir, espérame, siguiendo a lo que hacía Jesús, claro, fue darse cuenta que jamás Jesús estaba metido nada más en la acción, sino estaba metido total al 100% en lo que estaba su conexión con el Espíritu Divino. Y eso fue lo que hizo que... Es estar inmersos en la actividad divina de la vida, ¿no? Es dejar que algo superior a ti, a esta maravillosa máquina que somos, ¿no? Creación. Y yo estoy en ese camino también y por eso estudio mucho sobre qué es esto y qué es lo otro. Y ya me dijo Luis que me iba a decir la reverenda...
no me acuerdo una de las ocurrencias de Luisito, que es un amor. Él es muy cómico, lo queremos tanto. Él es un bombón, un dulce. Me Luisito, encanta. nuestro maestro Aquí licenciado. lo tengo. Entonces, la dopamina es la hormona que te hace que estés bien, es la de la alegría. Entonces ya me dijo que ahora nada más doctora dopamina, no, reverenda dopamina. La reverenda dopamina. Ahí es donde aparece la parte de la ciencia, ¿no? Que la química de nuestro cuerpo es química y es ciencia, digamos, ¿no? Somos seres perfectos y lo han estudiado, como decimos, no lo decimos nosotros, dice la ciencia, como si la ciencia tuviese más poder que el espíritu, ¿no? En este plano, en este mundo venimos viviendo desde hace muchísimo tiempo de lo exterior. Y Jesús justamente fue todo lo contrario, por eso es el revolucionario, el maestro que dice, no, es todo lo interior. Mira tu cuerpo, la ciencia de tu cuerpo es perfecta. Tenemos una farmacia perfecta dentro de nuestro cuerpo, que según nuestros pensamientos, que es el otro principio de Unity, digamos, según cómo tú pienses, cómo hables, cómo te declares, es lo que vas a darle a esa vida, a esa reacción química. Por eso decimos que la ciencia, cuando dices que sonríes. Entonces, cada pensamiento tiene una descarga química en tu cuerpo y cada célula que está tocada por un pensamiento está realmente siendo afectada de una manera química muy importante. Entonces hay hormonas que destruyen, como la cortisol. Claro, cuando uno tiene estrés. Cuando estás enojada, sobre todo la del enojo, de la envidia, de la rabia, todo eso, es cortisol y con eso se produce la cortisona. Y si alguien ha tomado cortisona, ya sabe. Por eso después a punto explota. Ajá. Entonces, esa. No, por eso me río, pero es así, por eso después te da un paro cardíaco, después te da un cardiovascular, por eso te engordas, por eso te da celulitis, por eso un montón de otras cosas que. Y aparte que es un tiempo nada más en el que aparentemente se controla y después es peor la reacción. Entonces a mí me ha interesado muchísimo, eso es lo último lo que me he metido más. Te has metido a estudiar mucho la parte de la bioquímica. La bioquímica, porque me inspira Myrtle Fillmore. Ella fue lo que hizo, se dio cuenta que era muy importante darle pensamientos de bondad a su cuerpo, a cada parte de su cuerpo, y con esos pensamientos de bondad lo que hizo fue siguió una fórmula que descubrió viendo todo lo que estaba escrito sobre los milagros de Jesús, y era primero pedir perdón. Le pedía perdón y lo hizo ella, pero él pedía perdón por cualquier error que hubiera de parte del enfermo, Jesús, y después pedía, primero que nada, permiso al Padre, y Abba, que era la forma de expresarse de Jesús, que no quiere decir padre, quiere decir como papacito, como papito, como una forma muy amorosa de llamar a tu padre. De llamar a tu padre, Abba. Mira. Y siempre hablaba con Dios. La cosa importantísima también es que nunca, así, si estaba en una comida o eso, si había una emergencia, quizá debió haber hecho algo para ayudar a las personas, pero normalmente se retiraba. No quería que ni los apóstoles ni nadie estuvieran con Jesús, porque era cuando oraba, y cuando oraba tenía la conexión de saber que estaba bien, que esa era su misión, que necesitaba seguir, y obviamente que cuando estás con tu papito, yo me acuerdo del mío, entonces le dices tus cosas, le cuentas tus miedos, tus dudas, lo que sea, y yo te las aclara absolutamente, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi papá, yo tuve un novio que me llevaba como 15 años de edad, era mi maestro de secundaria. Mi papá estaba tristísimo, pero el tipo fue y le pidió permiso a mi papá. Y mi papá,
si están de acuerdo. Yo tuve que ir llorando con mi papi al determinado tiempo y le digo, es que no me gusta, papá, yo no quiero ese novio. Mi papá fue el que terminó con él. Ay, qué divino. Qué divino tu papá. Ay, sí. La verdad que tuviste una maravilla, porque... Y por eso me identifico tanto con Jesús cuando habla de su padre con ese amor. Porque así era el mío. Yo me imagino que también en esa época, igual que ahora, ¿no? Pero en esa época él vino a romper con eso de creer que las cosas son, que los dioses estaban afuera y que hay que adorar a alguien más, y vino a decir todo lo contrario, vino a decir, no, soy yo, digamos, soy mi divinidad, así obras tan grandes como las mías o mayores pueden ser si vas al Padre. Entonces me imagino que para él, como ser humano, finalmente que era, digamos, tenía que tener mucho tiempo de conexión y de meditación para poder lidiar con las creencias que había en ese momento. Sí, porque a todos nos pasa, mi amor, de repente estás aquí en tú este tienes mundo, una seguridad enorme sobre un concepto. Claro. Y de repente las cosas que pasan como que están negando eso. Y dices, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué cosa hice? ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Y Jesús no era la excepción. Claro, Él también tenía que estar confirmando que lo que estaba haciendo estaba bien y que iba en el camino correcto. Entonces Myrtle, volviendo a nuestra madre de Unity, hacía exactamente lo mismo que él hizo. Entonces era pedir permiso, pedirle perdón a cada órgano que tú estás afectando. Por haber tenido ese pensamiento de error, ¿no? Sí. Por haberle mandado esos pensamientos de enfermedad. Por haber creído. Exacto. Que estaba totalmente fuera de lugar. Y la otra cosa era dar gracias. Siempre dar gracias. Por eso cada vez que le decían, es que tú que eres lo máximo y que no sé qué, decía, no soy yo, es el Padre en mí quien hace las obras. No llevarse los laureles como quien dice, porque nuestra mente es limitada, entonces hay que dejar que esa divinidad fluya. ¿Cuáles son pequeños ejercicios como consejo para dar a la gente que se puedan hacer, ¿no? Porque en Unity hablamos de la oración científica. ¿Qué es exactamente la oración científica? Oración científica es eso, la lo afirmación, que acabamos de decir. Sí, la afirmación. Utilizar el poder de la mente, porque nuestra mente, si la comparas con cualquier tipo de computadora, es, bueno, N veces más poderosa y rápida y veloz. Y tenemos 2000 pensamientos por segundo, imagínate. Así solamente normal. Que no lo creemos. Claro. Y entonces ahí es en donde realmente nos falla la ciencia, porque para empezar, si tú quieres agredir algo o quieres defender algo, tienes que estudiarlo, tienes que conocerlo. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que la oración funciona o no funciona si tú no te conoces? Y tú eres quien crea la oración. Y tú eres quien crea tu vida, y con cada pensamiento estamos nosotros formulando nuestro futuro. Entonces, qué fácil es que después de que has hecho lo que te ha dado la gana, que no has podido ni siquiera abrir nunca un libro para saber qué es lo que tienes dentro de ti. Sí, total. Culpes a Dios. ¿Cómo es que me mandaste el castigo del cáncer que tengo? Pero si tú te lo ganaste. Te lo ganaste con esos nervios, con ese estrés, con esos pensamientos, con esos sentimientos. Y con esa forma de comer. También, ¿verdad? Cómo tiene que ser todo una integridad, que también que es muy difícil, como decimos, no es que somos perfectos, yo siempre digo, si no estaríamos en otro plano, pero dentro de nuestras posibilidades tenemos que tener esa conducta de respeto en todo sentido, ¿no? El cuerpo. A nosotros mismos. Exacto. Y eso es la oración científica. Es científica también porque es comprobable. Ajá. Y para que algo sea ciencia tiene que ser comprobable. Entonces, ¿cómo se comprueba? Yo te puedo decir una anécdota que a mí me golpeó positivamente muy fuerte. Cuando yo llegué a Unity Village fui porque yo había conocido esta filosofía a través del curso de prosperidad
que estoy tratando de que vuelva. De que vuelva. Ay, sí. Porque es maravilloso, consentido. sí, a mí también me encanta. Mi consentido porque a través de ese curso entré y conocí Unity. Entonces, cuando yo estuve ya, por fin, porque después fue una historia bastante peculiar la mía para poder llegar a Unity Village a vivir ahí. ¿Viviste en Unity Village? Porque me invitaron a ser parte del ministerio de oración de Silent Unity. Ajá. Entonces, bueno, llegué y me decían, ¿no quieres hacer créditos? Claro que sí. Todos los que me ofrecían de estudiar, yo entraba. Y fue bellísimo porque a través de esto, yo creo que fue en el primero o segundo mes que yo tenía de ser ministro de Unity, porque 6 meses... Sí, estamos en vivo, no puedo cortar acá, ¿qué va a ser? Yo tenía muy poco tiempo, te dan 6 meses para que aprendas, es como una mini carrera piloto rapidísima de ser ministro de oración. Ajá, sí, yo lo hice. ¿Lo hiciste? Sí, yo lo hice cuando estaba embarazada de Sofía, así que mi embarazo fue así como en las nubes. Con razón esa niña, ¿verdad? No, sí, esa niña vino... Yo la veía divina, pero no sabía de dónde. Sí, de ahí. No todos somos divinos. Sí, pero así fue. Yo hice mi curso de ministra de oración cuando estaba embarazada de Sofía. Ay, qué bello. Sí. Bueno, pues eso lo haces allá también y practicando con los teléfonos, ¿no? Wow. Entonces fue muy bonito. Pero no solamente eso, sino que en una de que ya estábamos terminando y estábamos a punto de graduarnos los que íbamos a ser ministros, y mi esposo también estaba en ese grupo. Ay, qué bueno. Ahí lo conociste. Sí. Ay, qué lindo. En la misma vibración. Sí, total. Me encantó. Y nos invitaron a una conferencia que iba a dar la gente que trabaja, bueno, el grupo de doctores que trabajaban en la Universidad de Chicago. Ajá. Y nos estaban invitando a todos los que estábamos a punto de empezar a ser ministros ya, o sea, recibidos de oración, exacto. Nos bautizaron, yo digo, con la bendición de decirnos que si queríamos participar en un programa que ellos estaban implementando para poder definir científicamente que funcionaba, que el pensamiento positivo, que las oraciones funcionan. Wow. Y que si queríamos, y yo, claro, en primera fila me apunté. Otros pues que no podían y en fin. Pero fue un grupo bien bonito el que dijimos que sí. Y lo lindo fue que duró 5 años el programa. Wow. 5 años, exactamente los 5 años que yo estuve en Silent Unity. Ay, qué lindo. Yo todavía no he ido a Silent Unity. Ese es otro mi próximo viaje. Ay, tenemos que organizar un viaje. Sí, tenemos que organizar un viaje. Vayan ahí, ustedes ahí vayan poniendo ahí quien quiere y armemos un... Es un oasis espiritual que hay que ir. En Kansas. Ay, yo lo amo. Yo esas noches cuando me iba a dormir con las campanas de la torre, no, nunca se me olvida. Ya voy a llorar. Bueno, gente, aquí estamos. Mira, ya se me emocionó. Es que el amor es tan lindo que uno se recuerda y es como demasiado, ¿no? Sí. Así que, bueno, te acabo de contar, entonces fue maravilloso ese programa porque entramos los que dijimos que sí y nos mandaban unas listas así de altas solamente cardiología. Wow. Del hospital de cardiología, en donde el 25% era enfermos, todos estaban para ser operados, pero el 25% de esa lista, nadie iba a orar por ellos. Estaban solos. O sea, era lo normal, lo que había sucedido hasta ese momento. El otro 25% eran personas que les decían que íbamos a orar por ellos sin conocerlos, solamente sus nombres. Ajá. Y nos los iban a dar para que todos los ministros de oración oráramos por ellos.
otro 25% iba a ser personas a las que les iban a decir que orábamos, pero no nos daban sus nombres. Oh, wow. Entonces nada más ellos... Para comprobar. Ellos creían que alguien estaba orando por ellos. Y el último 25% era, ya dije, el que les decían que iban a orar. Y orábamos. A otros que les decían, exacto. Y a otros que sí les decían, pero no oraban. Okay. Y el último 25% iban. Porque nombramos 3. 3, ya 4, ¿no? ¿Ya? Ah, que me perdí, perdón. El que tiene todo. Ajá. El 100%. Sí. Orábamos y nos mandaban las listas y orábamos. El otro, que orábamos, pero no nos mandaban las listas. Ok. No, sí, que orábamos y no nos mandaban las listas. El otro, que nos mandaban los nombres y... ya no me acuerdo. Bueno, no importa. Pero era el 100%. Que orábamos, que no orábamos. Y se comprobaba que se comprobaba que aquellos que oraban y también los que pensaban que oraban. Ajá. Tengo que revisar en mis estadísticas, pero el resultado fue maravilloso porque las personas por las que nunca oramos tenían un alto porcentaje de muertes. Las personas por las que orábamos y sí sabían ellos que orábamos, ajá, tenían el mayor o el menor número de muertes, vamos a decir. Las personas por las que nosotros orábamos, pero ellos no sabían que orábamos por ellos, okay, tenían un poquito menos, pero también tenían buen porcentaje de salvarse. Y los que no orábamos porque no sabían sus nombres, pero creían, era el más bajo porcentaje, pero tenían un incremento superior al que nunca supimos y ellos no sabían tampoco. Que se pudieron comprobar científicamente ahí donde están. Casi al despedirme, cuando ya había casi firmado mi renuncia, tenía que renunciar a ese trabajo maravilloso que lo adoro, para ir a servir a las iglesias, llegaron otra vez y me tocó la entrada y la salida de ellos y dijeron estos porcentajes. Ajá. Y nos dieron las gracias y nos dieron un certificado por haber orado por 5 años. Wow. Por esas personas. O sea que ahí fue donde se comprobó científicamente que sí funciona la oración, uh-huh, que sí funciona el creer en eso que estás afirmando, ¿no? En creértelo. Por eso te digo, es la práctica espiritual. Por ahí quizás de un día para el otro, digamos, no es que debería ser en realidad, ¿por qué no lo vas a creer? Pero quizás tienes tantas creencias de otros lados, ¿no? De afuera que en Unity es como de a poquito en el proceso vas afirmando y la repetición y la repetición y el creer, la práctica espiritual, la práctica del pensamiento positivo. No quiere decir que en ningún momento no nos enojemos, ¿no? Pero inmediatamente se da cuenta, sí, uno inmediatamente lo que le sucede es que uno inmediatamente recuerda que se desaliñó nada más, uh-huh, que se desaliñó y se vuelve a alinear y todo vuelve a estar bien. No te quedas pensando tampoco qué mala que fui, que pensé eso, porque si no es como un rollo, ¿no? Ajá. Bueno, pues la situación fue de verdad tan importante para mí, porque eso me hizo comprender que realmente nosotros habíamos hecho un buen trabajo en cuanto a la oración y que la oración de verdad era científica. Efectiva. Era científica y efectiva. Entonces, reír produce dopamina, que eso es lo que le voy a hacer ministro dopaminera. Y produce serotonina para la felicidad. Entonces, esas son las hormonas que tenemos que fijarnos que trabajar, exacto. Uh-huh. Que hay que reírse, aunque uno a veces no tenga ganas, no importa. Hace el esfuerzo porque el cerebro no sabe si es verdad o es mentira, se lo cree igualito, uh-huh, así que hay que hacer ese esfuerzo. Bueno, Amada, muchísimas gracias
por esta conversación. El placer es todo mío. La idea es, como decimos siempre, expandir cada vez más estos conocimientos, esta verdad de Unity, estas enseñanzas tan maravillosas que vienen de hace más de 100 años expandiéndose, pero que hay mucha gente que todavía no las ha encontrado. Y cuando escucha realmente, no conoce, y cuando escucha realmente de qué se trata, dice, wow, este es mi lugar. Porque aquí es donde pertenecemos todos. Así que todos somos hijos de Dios, todos tenemos esa divinidad en nosotros y nuestro trabajo es recordar quiénes somos. Y cuando por casualidad se nos olvida, o por casualidad dejamos momentáneamente de creer, el domingo les decía que me dio mucha risa porque después me lo dijeron, que dije que si no lo crees, fíngelo. Ajá, sí, está claro. Sí, tal cual, exacto. Si uno no tiene, si no te lo crees, exacto, actúa, como dice, fake it until you make it, como dicen aquí los gringos. Sí. Y para cerrar, eso fue lo que hizo Myrtle Fillmore. Ella lo que hizo fue, le pidió perdón a todos sus órganos y lo creyó, aunque no lo sintiera, para poder llegar a lo que Jesús hizo, que realmente lo lograron. Sí, exacto, porque nuestra cabecita se convence, así que si te repites algo, se va a convertir en realidad. Así que mejor repetirnos cosas bonitas, ¿verdad? Que así. Y amarnos realmente. No narcisistamente. No, claro, sí. Sino desde el punto de vista de la creación divina que somos. Sí, del agradecimiento y del permitir el fluir de esa divinidad que somos todos. Como decíamos hoy al principio de la nota, digamos, decirnos cosas bellas porque somos el reflejo. Entonces, si tú estás viendo cosas bonitas en el otro, es que... Sí, dilo. Exacto, no tengas vergüenza, al contrario. El sol sale para todos y todos somos una gota diferente en el gran, exacto, de luz y en el gran océano. Bueno, gente... Mi amor, pues yo quiero darte las gracias por esta oportunidad y realmente todo lo que podemos hacer lo hacemos en nombre de Dios y siempre Amén. Está bien. Siempre, así es. Así que bueno, esta fue una perlita de luz a mitad de semana para recordarnos de nuestra divinidad. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos los domingos en Unity on the Bay a la 1:30. Este domingo que viene va a estar Sandra recordándonos de que amo porque amo dar. Así es. Amo porque amo amar, así que, porque soy amor y porque no nos queda de otra más que amar. Porque a eso venimos, a dar, no a recibir. Exacto. Tal cual que podemos recibir de este mundo limitado, ¿no? Exacto. Bueno, besos, nos vemos. Bye. Bye.